Buenas tardes, bienvenidos aquí a la Biblioteca Eugenio Trías, que ha tenido a bien albergar este acto de la editorial Mundibook, en la que presenta un magnífico libro de ensayo de la autoría del profesor Daniel Torres, que ha tenido a bien cruzar el charco para estar con nosotros, cosa que es un placer y que le agradecemos. Y es para presentar la obra José Emilio Pacheco o las voces subalternas de una poesía de las cosas. Un libro que he tenido el placer de leer antes de su edición y puedo decir que es un libro muy interesante en el sentido de que cumple dos máximas. Una es digamos, aunar el rigor académico propio de un profesor, como es Daniel Torres. El libro es fruto de un estudio concienzudo, serio. Y luego, por otro lado, es un libro que, pese a ser un libro de ensayo, pero de ensayo académico, el profesor Torres ha conseguido elaborar un libro, digamos, ameno, fácil de leer y que puede ser ampliable a un público mucho más extenso del que es habitual de estos textos académicos, que es un público, pues, precisamente académico. Este es un libro que que yo creo que va a conseguir llegar a un mayor público, que tiene un poder sugestivo que puede ayudar a su divulgación, pero sin, digamos, abdicar del rigor antedicho. Y bueno, yo, para no extenderme mucho más, me gustaría, aunque ahora entraremos en conversación y en diálogo, pues que fuera el propio profesor Daniel Torres el que nos hablara un poco de su obra. Las gracias, Diego, por lo que acabamos de conocer, y gracias por esas palabras tan elogiosas sobre este texto. Y gracias también a Lidia Fernández, que hemos tenido el placer de colaborar todos estos meses en el desarrollo de lo que ha sido este libro, Un Nuevo Hijo, que es verlo y ver la hermosura que tiene, no solamente física, sino lo que ha sido elaborar el libro, el trabajo que conlleva, ¿no? Y gracias a todos los amigos que están aquí. Siempre las presentaciones del libro son reunión de amigos, siempre pasa. Y gracias también a la editorial por prestarnos este espacio y a la biblioteca de Eugenio Trías. El libro nace como una necesidad para mí de seguir hablando de este poeta mexicano, José Emilio Pacheco, que lamentablemente se nos fue en medio del desarrollo de este libro. Fue interesante, yo lo vi a José Emilio en un enero de la Feria Internacional de Lectura de Yucatán y le comenté, le dije: José Emilio, el libro está en proceso, ¿te acuerdas de aquellos ensayos? Estoy trabajando en él. Y lamentablemente se nos fue antes de que pudiera ver el libro, ¿no? Pero es muy bonito venir hasta Madrid para hablar sobre este mexicano universal que gana el premio Cervantes, ¿no?, en el 2009, y tiene también el libro la constancia personal, en el primer ensayo, por ejemplo, de mis encuentros personales con José Emilio, aunque no fuimos amigos, sino simplemente de profesor y de crítico y poeta, y los encuentros también textuales desde mis estudios en la Universidad de Puerto Rico, en mi alma mater. Entonces, ya luego de ese ensayo donde hablo sobre los encuentros personales y textuales, paso entonces a hablar sobre textos nuevos de él, porque este libro nace originalmente en 1990 con otro libro que yo trabajé, donde comencé con la obra de José Emilio Pacheco. Y a lo largo de los años, desde ese libro que se publicó también aquí en Madrid, en pliegos, en los 90 hasta ahora, he seguido en congresos, he seguido en distintas actividades, presentando sobre la poesía de José Emilio Pacheco. Y esta necesidad de aunar todos estos textos, todos estos ensayos en un solo texto, nace precisamente de ese diálogo a lo largo de los años con la poesía de José Emilio Pacheco. Pero en el segundo ensayo ya entro en los textos más nuevos que él tenía. Era una aproximación al Cantar de los Cantares de Salomón y Una Noche de Constantino Cavafis, en palabras de José Emilio Pacheco. Tú sabes que él desarrolla esta idea de la aproximación, que es la traducción como creación. Aquí tenemos a Laurence Schimmer, que es traductor, sabe lo que yo estoy diciendo, todo lo que es reescribir a partir de un texto. Y las aproximaciones de Pacheco son reescrituras de poetas que él ha leído y entonces que ha reescrito y se apropia de esos textos. Y estos dos textos magistrales, el Cantar de los Cantares de Salomón y Una Noche de Constantino Cavafis, José Emilio Pacheco los reescribe en su propio
en su propio lenguaje, y en el segundo ensayo yo trabajo esa aproximación crítica a esos dos textos en las palabras de José Emilio Pacheco. Y luego paso entonces a un ensayo viejo que es sobre la prosa y el prosaísmo de José Emilio Pacheco, que este es un ensayo rescatado del primer libro, pero reescrito para un público un poco más ameno, un público más accesible, aunque sí trabajo con la teoría de lo que es la lingüística, como nos acercamos a la poesía desde el punto de vista lingüístico. Y ahí entro ya en el libro, en el elemento teórico de lo que es la literatura o la teoría postcolonial, darle voz al subalterno, a aquel que no la tiene en la literatura hispanoamericana, y José Emilio, a través de su poesía, le presta esa voz a muchas marginalidades. Y hay un poema de él que se llama Postcolonial. Llegamos tarde al banquete de las artes y letras occidentales, como escribió nuestro clásico, recogimos las obras, nadie lo niega, pero con el ingenio de los que no tienen ni en dónde caerse muertos, no ha estado nada mal lo que hemos hecho con ellas. Ese clásico es don Alfonso Reyes, el gran pensador mexicano, y en este poema postcolonial él define, en esa brevedad que lo caracteriza, define muy bien lo que es darle la voz al que no la tiene, a lo que Franz Fanon llamó los condenados de la tierra. Y en el próximo ensayo, ya yo trabajo con dos macrotextos de Pacheco, el manuscrito del Tlatelolco. Ustedes saben que la plaza de Tlatelolco es muy singular en la historia política mexicana por lo que fue el encierro de los estudiantes en el 68, masacrados, ¿no? Y luego borrados de la historia mexicana hasta que luego la historia oficial lo retoma. Y Pacheco en este poema, manuscrito del Tlatelolco, trabaja no solamente ese incidente del 68 en México, sino que también habla de la conquista de México, de lo que fue la conquista de México por Hernán Cortés y sus soldados, ¿no? Y a través de textos rescatados de uno de los cronistas, don Bernal Díaz del Castillo, él reescribe en este poema, manuscrito del Tlatelolco, un poema casi como un palimpsesto con las voces mismas de un libro de Elena Poniatowska que se llamó Nada a Nadie, y otro libro que es precisamente La Noche de Tlatelolco, y prestándole esas voces de doña Elena Poniatowska, que también luego gana el premio Cervantes, él reescribe, utilizando esas palabras en ese poema, manuscrito del Tlatelolco, lo que ha sido la tragedia de la conquista en México y luego la tragedia del 68 de los estudiantes. Y en Prosa de la Calavera, que es un típico poema pachequiano con el tema del tiempo, que ese es el gran tema de José Emilio Pacheco, y aquí las voces subalternas de esa poesía de las cosas, que es el título mismo del libro, esa poesía directa, esa poesía que se acerca a Parra con la antipoesía, se acerca a la poesía exteriorista de un Ernesto Cardenal, pero con esa sentencia filosófica que tiene José Emilio Pacheco de hablar de un lenguaje muy sencillo y directo, ¿no? Y en ese ensayo yo trabajo precisamente esos dos macrotextos, muy raros en un poeta que trabaja casi siempre el poema breve. Y luego paso a la poética del desastre en Miro la Tierra, que es un poemario que habla sobre lo que fue el terremoto en la Ciudad de México en el 85, y allá casi tantos años de ese incidente. En Miro la Tierra, que uno fue uno de los poemarios, digamos, donde podemos decir que es poesía y testimonio, porque él habla acerca de lo que pasó en ese terremoto y cómo él se sintió. Él era profesor en la Universidad de Maryland y estaba en Maryland cuando se desarrolla el terremoto, esa gran tragedia, y ya luego él puede volver, y el poemario Miro la Tierra, que es como un deístico, mirar la tierra directamente, él trabaja sobre esos sentimientos que él siente, todo lo que él va desarrollando en su proceso poético de poder ver lo que fue esa tragedia, ese desastre y esa metáfora del desastre que también es muy mexicana en la poesía de Pacheco. Y ya los últimos ensayos son ensayos que trabajan con el aspecto técnico del prosaísmo, juego sobre esa poesía hecha de la prosa en Ciudad de la Memoria, que es un texto, un poemario de José Emilio Pacheco que es fundamental, así como No me preguntes cómo pasa el tiempo del 69, que es un antes y después en su poesía. Y luego trabajo con las preocupaciones de fin de siglo, que fue tal vez el primer ensayo que escribí de esta nueva serie, que presenté en la Feria Internacional del Libro en la Universidad Tecnológica de Monterrey. Tuve el privilegio de tener a José Emilio Pacheco en el público, y es un texto que sí trabajé con él, que dialogamos
llamamos preocupaciones del fin del siglo, y aquí en términos teóricos el ensayo se acerca más a la cuestión de la postmodernidad, cómo se desarrollan los distintos elementos postmodernos en la poesía de José Emilio Pacheco, y cierro el libro con un último Pacheco post-premio Cervantes, los últimos 2 textos o libros que él publicó, como La lluvia y La edad de las tinieblas, los 2 del 2009, y uno de los pocos poemarios que él escribe, que son 50 poemas. Finalmente él hace lo que yo vengo trazando desde 1990, del prosaísmo a lo prosaico. Ya él trabaja directamente el poema en prosa, a la manera de Baudelaire, del tipo de Marcos, ¿no? Y con eso cierro el libro, con este último Pacheco y las preocupaciones que él siente que tiene de vuelta otra vez a la prosa como el instrumento mediante el cual va a escribir poesía. Creo que me callo aquí porque no hablo demasiado. Y ahora mismo he revivido, cuando él lo contaba, pues la misma pasión con la que él cuenta, digamos, con la que él relata todo esto, toda esta poesía de Pacheco, además que abarca toda la obra del autor, y lo hace de una manera vívida porque, de hecho, él entabló contacto directo y entonces lo que aquí está plasmado en el libro pues es absolutamente fehaciente y está refrendado por el propio autor, que por desgracia ya murió, y podemos decir que ya es un clásico, reciente pero un clásico. Y muchas de las cosas que ha contado aquí el profesor, pues me gustaría ir tratándolas porque yo las he anotado al tiempo que yo leía el libro, ¿no? Entonces empezaba él diciendo cómo Pacheco es un poeta que tiene muchas aristas. De hecho, cada ensayo que contiene este libro pues aborda una u otra de las susodichas aristas, y el libro vendría a representar una columna vertebral para todo este compendio de, digamos, de facetas del autor, ¿no? Empezaba diciendo cómo Pacheco reescribe los clásicos. Efectivamente, por lo que contaba y lo que yo he podido leer del autor, Pacheco es un remozador de clásicos y los vuelve a reescribir poéticamente de un modo lírico, pero a la luz de un nuevo tiempo que es el suyo y de unas nuevas circunstancias. ¿Qué nos podrías decir a este respecto, así más en profundidad? Sí, él decía, cuando hablaba directamente de este concepto de las aproximaciones, de lo que es apropiarse de textos, que comenzaron como ejercicios en las clases de latín, ¿no? Cuando nos ponían aquellos ejercicios para nosotros hacer esas traducciones, y a raíz de Torres Bodet y de Octavio Paz, que son prácticamente modelos y maestros para este poeta mexicano, José Emilio Pacheco, él entonces, a lo largo de toda su carrera, son casi más de 50 años de escribir poesía, vemos que él le sigue la pista a todos estos grandes clásicos, desde Catulo, desde los grandes clásicos latinos, hasta los nuevos clásicos como Constantino Cavafis, ¿no? Y esa pasión que tiene Pacheco por reescribir, retomar y aproximarse a la gran poesía universal, creo que también es una manera que para nosotros los críticos es como seguirle la pista en la lectura, ¿no? Un poco como decía Booth, ¿no? La ansiedad de la influencia, cómo vamos a la influencia, o como decía también Borges, que nosotros podemos crear nuestras propias influencias o nuestros propios precursores, o a quienes heredamos de quienes continuamos. Y nos cerciora de que nada cuelga del vacío celeste, sino que todos bebemos de un acervo cultural, en este caso poético. Y en este sentido, creo que citas unas palabras del propio Emilio Pacheco en la que compara la cultura con la cocina, que todo el mundo pues reelabora y va... Claro, y que viene con ecos de Sor Juana Inés de la Cruz, como decía Sor Juana, ¿no? Si uno de los filósofos, no era Platón, era Aristóteles, y Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito, decía Sor Juana, ¿no? En ese elemento de lo que fue uno de los grandes ensayos de lo que es ahora la literatura hispanoamericana, en ese momento la literatura nuevo hispana, que es la respuesta a Sor Filomena de la Cruz, ¿no? Y Pacheco bebe de esas fuentes nuevo hispanas, en el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, y trabaja con este elemento de lo que es la cocina y cómo escribir también es como cocinar, ¿no? El cocinero sabe cómo mezclar, y a muchas veces a ojo, no necesariamente siguiendo una receta, puede crear un plato. Esa metáfora de la cocina él la utiliza en la fuente de Sor Juana en lo que es crear, recrear, reescribir y retomar para entonces devolver ese texto.
que es el poema. Porque otra de las cosas que él tenía, casi como un Velázquez con los arrepentimientos, los pentimentos, era la cuestión de que hay muchas versiones, hay poemas que tienen muchas versiones, y son versiones de versiones de versiones. Y yo hago la salvedad en el libro que creo que cada crítico debería trabajar. La versión específica, yo lo hago precisamente con Prosa de la Calavera, que de la edición original, que a mí me pareció el poema fijado, aunque a lo largo de toda su carrera él reescribió y nunca tuvo una versión definitiva, como decía Balbín, acerca de esos poemas. Y yo también lo que percibo en el lenguaje poético de Pacheco, al que puedo acceder a través de tu libro, es que, bueno, el poeta al final bebe de sus circunstancias personales y Pacheco no deja de ser un erudito, un intelectual. Entonces quizá también esta reescritura atienda a un querer, digamos, alumbrar bajo el paradigma nuestro, de nuestra contemporaneidad, grandes obras que estamos muchas veces visionando y leyendo al calor de un paradigma diferente que no es el nuestro, y a lo mejor lo que trata es de explicarnos de una manera, digamos, tamizada a través de la erudición, ¿no? Y otra cosa que vemos en Pacheco es que también, pues, el típico caso también del maestro, profesor, que es crítico, pero también es creador. Y yo recuerdo, yo nunca lo tuve de maestro, pero sí recuerdo compañeros míos que sí tuvieron el privilegio de estudiar en Mérida con él, porque él llevaba la mitad del año trabajaba en la Universidad de Mérida y la otra mitad trabajaba en la Universidad Autónoma de México. Y muchos de mis compañeros me decían, precisamente uno, Luis Felipe Díaz, que ahora es Lisa Fernanda, trabajaba en un proceso de reinventarse ahora como mujer. Lisa Fernanda, el doctor Felipe Díaz, de la Universidad de Puerto Rico, me decía que cuando lo tuvo como maestro, Pacheco era de esos maestros que le decía: olvídense de la teoría, olvídense de cómo le han enseñado a leer, lean y escriban sobre esa poesía. Y ese acercamiento directo a la poesía, así en el bruto, digamos, es algo que podemos ver también en su poesía cuando él escribe y cuando la leemos, ¿no? Sabemos que detrás hay un ejercicio de un gran intelectual que tiene todas las lecturas, pero la sencillez del lenguaje con la cual él expresa su poesía, yo creo que es inaudito en España. Yo percibo precisamente la maestría de Pacheco, de Emilio Pacheco, en usando un prosaísmo del que ahora más adelante vamos a hablar, e incidiendo y haciendo del prosaísmo una estética, consigue una poesía de gran fuste, una poesía de gran vuelo, de alto vuelo, con material muy sencillo y eminentemente prosaico. Y luego otra cosa que también, otro rasgo en el que yo veo al erudito, al intelectual, es en las paráfrasis. Como una, por ejemplo, que me he anotado yo aquí en un poema que se llama Escolio a Jorge Manrique. Él utiliza ciertas palabras de Jorge Manrique en cursiva, que viene a ser una citación del clásico, y dice: la mar no es el morir, sino la eterna circulación de las transformaciones. Vemos también un Pacheco que lleva la poesía, digamos, unos rasgos muy discursivos, muy eruditos y muy cercanos, con cierta afiliación a la apotegma, ¿no? a la cita, a la sentencia. Les voy a leer un poema breve de Pacheco donde aparece esta idea de el crítico que es Pacheco, que también es poeta, y digamos la reflexión que hace aquí con respecto a la poesía, pero lo hace a través de la música. Para mí y para muchos es lo mejor del mundo. No cesaremos nunca de alabarlo. Jamás terminará la gratitud por su música incomparable. En cambio, para Strindberg, todo Mozart es una cacofonía de gorjeos cursis, la variedad del gusto, la magia de la crítica. Aquí trabaja muy bien el elemento de cómo para muchos puede ser lo mejor del mundo, pero para otros es una cacofonía. Como la variedad del gusto se da a través de esta crítica que es mágica, es la magia de la crítica. Otra cosa que me ha llamado a mí la atención, pues claro, yo no era lector de Pacheco hasta que me llegó el libro del profesor Torres, y efectivamente pertenece cronológicamente al llamado medio siglo, a la generación del medio siglo mexicana, que coincide con otra generación del medio siglo española. Entonces, entrados cada uno en nuestro respectivo país a estudiar lo nuestro, acercándome a la poética de Emilio
Pacheco me he dado cuenta cómo, curiosamente, dos generaciones separadas por un océano, pero coincidentes cronológicamente en el tiempo, esto es, contemporáneas, comparten asimismo muchos rasgos estilísticos. La generación del medio siglo española también era deliberadamente prosaica. Tenía también una intención social, pero una intención social comunicativa. Quería llegar a la otredad. El concepto de otredad, que está muy presente en el medio siglo español, veo que en Pacheco y en otros autores del medio siglo mexicano, pues también está ahí. Y una serie de características. Así que creo que este libro puede ser una muy buena oportunidad, y la editorial debería gestionarlo de esta manera, vender este libro también como una llamada de atención en España de que pues tenemos a este señor que efectivamente ha sido premio Cervantes, pero yo he buscado y no he encontrado ligámenes teóricos de ambas generaciones separadas por el océano. Sí, esa es una beta muy rica. Yo a mis estudiantes siempre lo llevo a ese elemento transatlántico de lo que es la poesía en América, o la poesía en las dos orillas, la poesía en América y la poesía en España, ¿no? Y no solamente estos que tú mencionas, sino otros poetas claves como Guillén, como el mismo Pepe Hierro, como Cernuda, son poetas que aparecen también en esa aparente sencillez. Y estos trabajan en el lenguaje. En parte de Blas de Otero, yo rasgos de Blas de Otero los veo en Miguel Pacheco. Es que era un gran lector también de la poesía, no solamente del siglo de oro, sino también de la poesía española contemporánea. Y hay diálogos también que se pueden encontrar en esa poesía pachequiana. Por ejemplo, Otero tiene esas paráfrasis cargadas de intención, esa ruptura de frases hechas, esos encabalgamientos a veces abruptos. Claro. Yo creo que ahí tú estás mostrando, a veces siempre pasa con la crítica. La crítica muchas veces con la teoría puede mostrar de lo que careces. Cuando lo muestras, esta tal vez será una de las carencias, una autocrítica que se puede hacer este libro y otras lecturas que yo he hecho, porque aparece esa carencia de empezar a hacer ese tronque en lo que es la poesía de acá y la poesía de allá, y es algo que creo que me ha ayudado a tomar conciencia. Pero claro, en el mundo académico estamos tan separados, la literatura latinoamericana por un lado, la literatura española por el otro, que ahora con las tendencias transatlánticas hay una manera de la universidad tiende siempre a segmentar y a parcelar mucho los conocimientos. Y más en la academia norteamericana, que es donde yo me desenvuelvo, que es mucho más, digamos, parcializada, ¿no? Una cosa son los peninsulares, otra cosa son los latinoamericanistas, pero hay un vínculo que poetas como Pacheco lo señalan muy bien. No, y da la razón al jurado del premio Cervantes de lo merecido que lo tiene por tener tantas raíces y tantos lazos con lo que es la cultura literaria hispánica. Claro, y recuerda que la internacionalización de José Emilio comienza aquí. Uno de los primeros textos que yo cito en el libro es el de Luis Antonio de Villena, que la editorial Losada en el 80 y tantos ya comienza a hacer como una especie de gran resumen de la poesía de Pacheco y una primera antología, no personal, pero sí de Luis Antonio de Villena, de lo que es la poesía de Pacheco. Y ese fue un texto, digamos, bastante importante porque le dio a conocer al público español este poeta que ya en los 60 estaba convirtiéndose o perfilándose como uno de los grandes poetas de la lengua española. Y luego, aparte, es que es un autor que tiene pues muchas, ¿cómo se dice? Muchas vertientes, porque también es ensayista, también es prosista, o sea que es y tiene una obra pues abundante, o sea que es un tipo que puede ser objeto de un estudio muy interesante. Sí, hay momentos en que yo me acerco a su ensayística, sobre todo cuando trabaja en el modernismo hispanoamericano o en la poesía del siglo XIX hispanoamericana, pero siempre establece esos puentes entre América y España en su ensayística y en las distintas antologías que preparó. Porque era un poeta, como te decía, era crítico, sí, era profesor, pero también era un gran lector de la poesía anterior. Y luego también he percibido otra cosa que has dicho, la afiliación con la antipoesía de Nicanor Parra. Efectivamente, percibo también en él ese deseo deliberado de renegar de una poesía elevada y hermética, pero consigue esa paradoja que yo antes aludía, consigue una poesía de cierto fuste y de cierta elevación con mimbres pues muy llanos, muy accesibles al ciudadano medio, que era precisamente lo que pretendía la antipoesía y Nicanor Parra y esta gente
que la ejecutaba, que era ofrecer una poesía a toda esa gente que en las ciudades estaba un poco desnacida de vínculos y que estaba de espaldas a la cultura oficial. Entonces pretendía eso mismo, que aludía yo también antes, ese acercamiento a la otredad, al ciudadano que está desposeído en cierta manera, ¿no? Claro, lo que Franz Fanon llamó Los Condenados de la Tierra, que también tiene poemas que hablan directamente de ese concepto de lo que es el subalterno, darle la voz al que no la tiene, pero en el caso particular de Pacheco hay una preocupación precisamente por la nacionalidad mexicana, por lo que está pasando en México, como lo que menciona en la Tierra, en lo que pasó en el terremoto del 85 o el manuscrito del Tlatelolco, que fue texto de un trabajo del pacto del 68 en México, y lo que fue también el problema de la conquista, ¿no? La colonización. O sea que aquí hay una preocupación en este poeta muy particular por la historia y cómo se refleja a través de la poesía. Tú estabas mencionando este elemento de la antipoesía conversacional o la antipoesía. En el caso de Nicanor Parra, hay un crítico chileno, Federico Schoff, que trabaja este elemento de la antipoesía y la retoma y la redefine como antipoesía conversacional hispanoamericana, que toma la poesía conversacional de Néstor Cardenal y la poesía o el concepto de antipoesía de los 50 de Nicanor Parra, que curiosamente gana Cervantes después precisamente de José Emilio Pacheco, y trabaja en su lenguaje esa, yo digo, aparente sencillez, porque pueden ser sentencias, puede parecer que él nos está hablando de la preocupación del tiempo, de lo que está pasando en México, pero es la maestría con la cual nos cuenta de una manera tan sencilla algo tan complejo. Otra cosa que yo he percibido es también el componente lúdico. O sea, hay un componente hondamente existencial, pero compaginado con un gusto por el juego lingüístico. Y si me vas a permitir, a colación de esto, leer otro poema de los que he seleccionado, en esta ocasión del Silencio de la Luna. Muy bueno este libro, me gustó mucho. Y se llama Adán al revés es nada, Unamuno. Y dice, la palabra gris gruñe, la palabra codicia tiene garras, tentáculos, la palabra ambición va suelta por el mundo con las fauces abiertas. La palabra deseo está desnuda, pero cuando avanzamos para tocarla, ella nos da la espalda y se pierde en la sombra. No hay nada tan redondo y circular como el término nada. En él, Adán se dobla fetalmente, se da la vuelta como una rueda o un ovillo o un óvulo. Termina su función entre la nada. Aquí hay un deliberado gusto por el juego lingüístico, por el juego de dobles sentidos. Yo quiero leer un poema que ha sido muy importante para este libro, porque es uno de los poemas que me llevó directamente a este concepto del subalterno. Y es un poema muy triste, muy sentido, pero muy revelador de la preocupación social que sentía Pacheco, aunque nunca se le ha señalado como tal, como poeta social. Se llama A las puertas del metro. Con el cerebro destruido por las inhalaciones de cemento, tirado como lata de cerveza, se ven los frutos del hambre, la violencia y la opresión que ya han durado 4 siglos, pero también el genio que construyó Machu Picchu, el calendario maya, la escultura azteca, los códices náhuatl, la obra de Nezahualcóyotl. Tirado como lata de cerveza. Es muy interesante esta manera como él habla. Hemos estado en México, hemos visto los grandes contrastes en México entre la gran riqueza y la gran pobreza, y este muchacho tirado en las puertas del metro, que como dice el poema, es eco de lo que fue la gran presencia indígena en América, pero la presencia de ese indígena en la contemporaneidad y el espacio, digamos, de ese silencio o el espacio de esa miseria en la cual se encuentra este personaje, este muchacho tirado a las puertas del metro con una lata de cerveza vacía, que es una metáfora también de Néstor Cardenal, cuando trabaja con este juego de las latas. ¿Y de qué época es? Este poema es un poema desde entonces, de los 80. También se percibe. Porque es otra cosa que me llama la atención, la flexibilidad que tiene como buen intelectual para moldarse a, digamos, las corrientes un poco literarias de cada época. Es un poeta aparte muy sincrético. Y aquí también es verdad que en este poema pues, conecta un poco con la sensibilidad de la poesía más postmoderna. Sí, a mí siempre me recuerda, pues, si hacemos un paralelo, pues, hablando todas las distancias con la pintura, tanto Neruda como Pacheco tienen la capacidad de un Picasso, que es por épocas.
son distintas épocas, son distintos pero sin perder la esencia. Sin perder, cuando ves un Picasso, ves un Picasso. Cuando lees un poema de Neruda, lees un poema de Neruda. Y cuando lees un poema de Pacheco, lees un poema de Pacheco. O sea, tiene ya esa capacidad de desarrollar un efectivamente, tiene la voz poética y en esa voz poética está encarnado distintas facetas, según épocas, etapas. Pues es verdad que la sensibilidad de cada cual también no siempre está inalterable. Hay veces que te llama épocas por las que transitas en las que te llama más una cosa o estás más susceptible a otras. O también están esos ecos de lo que ha sido a lo largo de toda la poesía de Pacheco mantener una voz y mantenerla independientemente de los distintos estilos. No, y es verdad que también los metros utilizados están ahí y tienen cierto porte reconocible, cierto rasgo reconocible. Aunque nunca escribió poesía tradicional, sino que se mantuvo en ese elemento de la poesía. En ese sentido es muy actual este tipo de versificación. Digamos que no se ajusta a un metro estricto, digamos que es lo que algún crítico ha llamado metros digamos que atienden a la llamada del espíritu, de los golpes espirituales del poeta, ¿no? Son los que van configurando, y muchas veces se consigue un ritmo inaudito. Y una musicalidad interna, eso es muy importante en la poesía de es verdad. Pues incluso, haciendo, como decía antes, algún encabamiento abrupto, a la hora de recitarlo no se percibe como una ruptura de la musicalidad y de la armonía. Es cierto. Y en la línea que decías de lo social, a lo mejor quizá no se desmarcó como un poeta eminentemente social, pero tiene esos rasgos que él sabe, digamos, meterlos aunque sea de contrabando, lo sabe sugerir. Digamos que no es caer en lo pamfletario, ¿no? Porque eso sabemos es. que el gran Neruda en unos momentos cayó en ese elemento pamfletario. Aquí no, aquí hay un cuidado siempre por acercarnos siempre a lo que es el paradigma de la literatura, por encima de todas las cosas. Aunque denuncie, aunque haga un comentario social, vuelve siempre a lo literario. Eso es. Y eso le da, yo creo, una calidad a su poesía que, claro, como decía antes, no cae en ese elemento del conflicto o de la poesía de propaganda. La poesía, si algo tiene, es el poder de sugerir. Y lo que hace, por ejemplo, en este poema, que el trasfondo es durísimo, pero él lo hace de una manera tan elegante, tan lírica y tan sugerente, que es otra cosa. Incluso más contundente, pero más elegante. Y dice así, el poema se llama La derrota. Y dice, el que piensa por todos, prohibió pensar. Su palabra es la única palabra. Él dice todo sobre todas las cosas. Solo existe algo que él no puede prescribir, los sueños. Noche tras noche la gente sueña en acabar con el que piensa por todos. Yo creo que ahí está un poco la esencia del estilo pachequiano, ¿no? En esa forma de decir cosas contundentes, pero de una manera, pues eso, suave, sutil. Hay otro poema Milenio, que es de los últimos poemas que escribió Pacheco en el siglo pasado, Desenlace, donde retoma este elemento social que estamos mencionando. Todos esquivan al que intenta darles las hojitas que anuncian el fin del mundo, pero él me cierra el paso y me dice, entre el clochard y el teporocho, el joven asaltante ansioso de crack con la navaja en la mano, la mendiga de llagas supurantes, los niños combatientes en 2000 guerras de ahora, los leprosos, los viejos abandonados en hipócritas campos de exterminio, entre los hombres que huelen a orines y alcohol de muerte, o aquel gulag atroz en el que dejan la vista, las mujeres que cosen vestidos de lujo a 10 centavos la hora, mientras los jefes de la compañía, los accionistas que exigen más y más lucro sin pausa, tienen ganancias anuales de $1.000 millones. El otro día yo estaba caminando por Madrid y vi una camiseta que tenía un muchacho que decía, no es una crisis, es una estafa, ¿no? El hecho de lo que implica la crisis. Y en este poema él trabaja precisamente este elemento de lo que es el sweatshop, o lo que se puede llamar las personas que trabajan por un sueldo miserable, ¿no? Por lo que llaman las maquiladoras en México, y ese contraste con aquellos jefes de la compañía que ganan $1.000 millones, y ese contraste que tiene mucho que ver con esta economía neoliberal que afectó mucho a México en un momento en particular, y en otro momento del poema él habla de lo que es
el mundo de plástico, el vivir a través de las tarjetas de crédito y el espacio del centro comercial, los malls. Aparte que él ha vivido una historia muy convulsa, pues vivió el paso, por ejemplo, del porfiriato de los gobiernos militares a los gobiernos civiles, cuando durante la Segunda Guerra Mundial México tenía una cierta holgura económica a través de la demanda exterior, luego otra vez las posteriores crisis, o sea, tiene unas vivencias muy intensas. Y de alguna manera hace crónica de eso, muchas de sus poesías. Yo te preguntaría como experto en Emilio Pacheco, ¿es un tipo pesimista? Yo no sé si soy experto en los Emilio Pacheco, pero más bien como lector de Pacheco yo diría que más que pesimismo hay una aceptación frente a una realidad. Pero en su poesía también hace una llamada de atención sobre cuáles son los elementos que tenemos que desarrollar para que esa realidad no siga siendo tan miserable, ¿no? Para que tomemos conciencia, sobre todo en un país tan complejo como eso es lo que yo diría con respecto a... Yo es que sí percibo cierto pesimismo, pero pienso que el pesimismo se puede llevar incluso con alegría. Una persona puede ser incluso en su día a día tener muchos rasgos de felicidad y de alegría, pero tener ese fondo de pesimismo. Y yo lo entreveo en poemas, por ejemplo, como este, de No me preguntes cómo pasa el tiempo, que se llama Autoanálisis. Aparte que aquí pues, juega mucho con, digamos, hasta lo kafkiano, ¿no? Con el absurdo incluso. Dice, he cometido un error fatal y lo peor de todo es que no sé igual. Es elegantemente angustioso esta pieza. Pero siempre te deja la puerta abierta, porque es siempre como un rayo de esperanza. Sí, hay cierta luminosidad. En medio de esa oscuridad es casi como el chiaroscuro, es casi como un poeta barroco. No es afiado, es verdad. Sí. No hay un fondo vacío. No pesa, siempre aparece ese punto de fuga que pueda tener. Claro, al final hay esa liviandad. Es que es precisamente lo que yo decía, lo que yo refería antes, que cargando con, digamos, con ideas, con trasfondos tan duros, cómo consigue hacerlos livianos y darles elevación. Yo creo que ahí está la maestría de Emilio Pacheco. Claro, y en medio de poemas como el que yo leí del Milenio, en medio de esa situación, o el poema del muchacho tirado con una lata de cerveza en el metro, de ahí va a la gran civilización indígena. Entonces rescata, lo que se llama trascender. Y rescata de ahí lo que es rescatable, sin dejar de denunciar la situación. Es verdad. Es como estar en medio del cataclismo y aunar la suficiente serenidad como para ir registrando y ser fedatario lírico de la terrible evidencia. En medio del poemario Miro la Tierra, donde habla del problema del terremoto en la Ciudad de México, hace un homenaje a los rescatistas, por ejemplo, a aquellos que rescataron y que estaban aquí para salvar a los salvables, ¿no? Entonces, siempre aparece, creo que ese punto de fuga hacia la esperanza en la poesía de Pacheco. No lo veo totalmente pesimista. Bueno, pues yo, por mi parte, poco ya he repasado con el autor las ideas que a colación de la lectura pues me había surgido ese de rasgos. Si quieres añadir... No, yo te agradezco tu lectura, el diálogo, la presencia aquí de todos ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o alguna reacción. Aunque no se haya leído, pero bueno. Y ya que se lea el libro, que es lo más importante. Sí. Yo, desde luego, no tendría que decirlo si no fuera verdad. Lo leí y lo que decía al principio al abrir el acto, es un libro con mucho rigor académico, con mucho trasfondo teórico, pero a la vez ha conseguido lo que consigue Pacheco, que con mimbres a priori plumbios, como puede ser un texto académico, pues hacer algo muy ameno. Consigue un poco la máxima horaciana del docere, el delectare, ¿no? Yo he percibido eso y la verdad que ha sido una experiencia muy grata y lo voy a revisitar y lo voy a tener en mi biblioteca para consultarlo, porque además has conseguido un nuevo lector de Pacheco. Yo era profano en Pacheco y bueno, a través de la lectura y de la posterior lectura de obras propias del poeta, pues ya he visto que puedo defender. Pero eras virgen de Pacheco. No, es verdad, me he desvelado en cuanto a lector y lector gustoso de Emilio Pacheco a partir de ahora. Vamos, está dentro de mi ojalá el libro haga eso, ¿no? Que traiga más lectores a esta poesía, que creo que es una poesía sumamente importante en lengua española. Es cierto, y viene a cubrir un cierto vacío que hay, pues puede ser punta de lanza de, pues eso, de una interconexión que no se da y que debiera darse. Pues,
tenemos a dos medios siglos en dos países hermanos cultural y lingüísticamente que cada uno sigue paralelamente o su senda sin tocarse. Y esto puede ser un entrecruzamiento muy interesante, una llamada de entrecruzamiento no solo de Pacheco, sino de otros muchos autores. Muchas gracias. Ha sido un placer, vamos, colaborar en la presentación del libro, una fantasía.